Buenas tardes, junto con la doctora Moira Cohen, damos inicio al bloque número 20, que se van a exponer en total unas 5 ponencias. En primer término está la ponencia de la doctora Karina Bermúdez y Brian Macías, la conservación de la legitimación en las sociedades en disolución y liquidación, necesidad de un mayor control estatal. Está en el tomo 4, página número 23, así que pasa la doctora Bermúdez y la escuchamos. Hola, buenas tardes. Ay, qué alto que está. Bueno, en primer lugar, esta es una ponencia compartida con el doctor Brian Macías, quien trabaja conmigo hace tiempo en temas societarios. Antes de comenzar, quería hacer una aclaración. Hay una parte en la ponencia donde se describen los ciclos societarios que por un error de edición se cambiaron los ciclos y uno va a ver que están cambiados. Eso se ve que obedeció a que la ponencia originalmente tenía un esquema, un gráfico, y al quitar el gráfico quedó descompaginado. Pero bueno, eso lo advierto para que no haya errores, porque los ciclos societarios están cambiados. Bueno, dicho esto, nuestro trabajo se centra en los alcances y límites de la legitimación de las sociedades dentro de los procesos de disolución y liquidación societaria. Todos sabemos que la sociedad nace, se inscribe, esa es su partida de nacimiento, luego comienza su vida societaria, algunas sociedades crecerán más fuertes, serán más prósperas, otras crecerán más débiles y serán más frágiles y no resistirán, algunas afrontarán crisis que las superarán y verán en la crisis una oportunidad, otras quedarán en la crisis, y todas estas cuestiones ocasionan movimientos en la vida de la sociedad. Este trabajo se centra en la disolución de la sociedad, cuando cuando los accionistas deciden disolver la sociedad, ya sea porque cayó en una causal de disolución del artículo 94 y que no pueden reconducir, o bien porque lo decidieron voluntariamente. El artículo 101 de la Ley General de Sociedades establece que la sociedad en liquidación conserva su personalidad solamente a ese efecto. La realidad es que los procesos de disolución y liquidación generalmente se prolongan en el tiempo. La Ley de Sociedades, si bien establece plazos para la presentación de informes una vez que se designa al liquidador, quien llevará el proceso adelante, esto es, quien cancelará el pasivo, liquidará el activo y si queda remanente lo va a distribuir entre los accionistas, y si no, bueno, tendrá que ir a solicitarle a los accionistas que integren activo para cubrir el pasivo, realizará los informes y demás. La realidad es que no establece una fecha de corte. Esto en la práctica y en nuestra experiencia hemos visto que muchas sociedades que se encuentran en proceso de disolución y liquidación tardan en demasía en finalizarlos. No hay un control estatal vinculado a eso. Sí, todos sabemos que tenemos que inscribir al liquidador en la Inspección General de Justicia, tenemos que llevar los estados contables de acuerdo a si es una sociedad del 299 y encuadra en uno de sus incisos, pero la realidad es que no hay un control de eso. Hay muchas sociedades que hoy por hoy se encuentran disueltas con procesos de liquidación que no afrontan voluntariamente. Cuando una sociedad decide disolverse en nuestra mirada, finalizó la affectio societatis. Lo que queda es la liquidación y la partición para cubrir el pasivo. Un ente que no tiene affectio societatis no puede seguir operando en el mercado. La práctica y la ley dice que estas sociedades conservan la legitimación a ese solo efecto y solamente el liquidador puede realizar los actos a esos fines. Sin embargo, la práctica muestra que muchas veces estas sociedades no agregan el aditamento en liquidación. Uno en el tráfico mercantil cotidiano, cuando contrata con alguien, no le pregunta, ¿estás en liquidación? Claramente no. El tráfico mercantil sabemos que se fundamenta en la confianza. Dicho esto, nuestro trabajo pretende que los registros, pretende que los registros tomen un rol más activo, es que se establezca un plazo determinado
para la finalización de estos procesos. Porque no finalizarlos en tiempo permite que estas sociedades sigan operando y se transformen en vehículos, herramientas que facilitan o lavado de activos o no pago de impuestos, por decirlo, que son delitos, y esto sucede, ¿sí? Siguen operando en el mercado con operaciones no documentadas. Ya termino. La conclusión de esto es que los registros, la IGJ, tiene que tener una mirada activa y controlada de estos procesos para no contaminar a las reales sociedades que hacen al crecimiento del mercado. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la ponencia de Oscar Cesaretti, la cancelación registral, que la va a exponer María Cesaretti en una versión muy superadora del escribano Oscar. Que no se entere. Se va a enterar. La ponencia está en el tomo 4, página 29. Bueno, buenas tardes a todos. La ponencia, como decía Juani, tiene que ver con la cancelación registral y en particular el tema que analizamos, vamos a hablar en plural ya que la estoy exponiendo yo, tiene que ver con los efectos de la cancelación y la subsistencia de la sociedad post-cancelación registral. ¿A qué viene esto? Siempre hemos dicho o se dice normalmente que la cancelación registral de la sociedad es casi como la partida de función del ente. A partir de ahí, la cancelación implica que el ente ya no subsiste. Y nosotros en la ponencia justamente lo que venimos a plantear es la subsistencia de la sociedad cuando existen en su patrimonio activos o pasivos que no se han tenido en cuenta en el proceso liquidatorio. Justamente, ¿en base a qué? Que el artículo 112 de la Ley de Sociedades lo que dice es que terminada la liquidación se cancelará la inscripción de la sociedad. Con lo cual, lo que nosotros planteamos es que en realidad cuando existen pasivos o activos que no se han tenido en cuenta en el proceso liquidatorio, la liquidación no se ha llevado adelante en forma regular. Es decir, la liquidación no se ha terminado. Con lo cual, lo que nosotros planteamos es que la cancelación presume que se ha llevado adelante el proceso liquidatorio en forma regular, pero que si existen en el patrimonio de esta sociedad cancelada activos o pasivos, justamente al existir un patrimonio, existe un ente que es titular de este patrimonio, por lo cual la sociedad subsiste. Y frente a esta subsistencia que planteamos, lo que se plantea es, bueno, ¿qué pasa frente a la existencia de estos pasivos? ¿Quiénes responden frente a estos pasivos y cómo se responde frente a estos pasivos? Para no extenderme mucho en el tiempo, lo que nosotros planteamos es que más allá de la buena o mala fe de los liquidadores, al dejar por fuera de la liquidación estos pasivos, porque eso hace la responsabilidad de los liquidadores y no cómo se responde frente a los acreedores. Es un extra la responsabilidad. Primero veamos cómo le respondo a este acreedor al que le quedé debiendo y después si tiene un plus por responsabilidad irá contra los administradores. Pero lo que nosotros planteamos es que frente a la existencia de pasivos, los socios tendrán que responder en la medida de lo que se llevaron en extra. Es decir, lo que retiraron como cuota liquidatoria que tendría que haber sido destinado a responder a este pasivo, los socios deberán devolverlo para que se cancele el pasivo y siempre en la medida y en la proporción de lo que les correspondía responder cuando la sociedad estaba activa. Esto, como decía, tiene dos sustentos. El artículo 112 que habla de que que terminada la liquidación
se procederá a la cancelación, y también en el enriquecimiento sin causa. Si yo me llevé cuota liquidatoria que en realidad primero tendría que haber sido destinada a cancelar un pasivo, la tendré que devolver para luego que se le pague al acreedor y después ver en cuánto tengo que devolver. Después en la ponencia hacemos algunas discusiones sobre contra quién tiene que ir este acreedor. Por supuesto que uno lo primero que piensa es, bueno, la sociedad ya no existe, pero en realidad tengo que citar a la sociedad en la acción porque es el sujeto que se debe defender. Yo como acreedor digo, me deben esto, perdón, yo como acreedor planteo, me deben esto y quedó esto en la liquidación, pero la sociedad se tiene que defender, tiene que tener la posibilidad de decir, no, bueno, yo esto no te lo debía, liquidé bien, y después será la acción de lograr que los acreedores, que los deudores, que los socios devuelvan lo que se han llevado para pagarle a estos acreedores. Nosotros planteábamos la posibilidad de simplificar la acción en cito acreedor, cito a la sociedad, cito a los socios, todos en conjunto, pero esto está abierto a discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No veo al doctor Ariel Dazo. Bueno, entonces la doctora Solange Jure Ramos continúa con régimen de representación de la sociedad en liquidación. Su ponencia está en el tomo 4, página número 33. Sí, cuando falte un minuto, te muestro la tarjeta. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. A ver, el tema que nosotros hemos traído hoy, el tema o los temas de disolución y liquidación, María acaba de plantear uno, ofrecen un montón de dudas o de situaciones conflictivas. Pero el tema que nosotros hemos planteado en la ponencia es un puntito, una cuestión muy puntual, muy chiquitita, muy específica, que es el que refiere a la representación de la sociedad en liquidación cuando los liquidadores son más de uno, cuando este órgano encargado de la liquidación es un órgano plural y en determinados supuestos. Las dudas se nos suscitan o se nos suscitaron a partir de una casuística en particular a la hora de dar certeza en orden a la legitimación de quien representa a la sociedad en un caso como el que estamos refiriendo. ¿Cuál de los liquidadores ejerce la representación en ese caso? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería, en su caso, ¿se sigue manteniendo el tipo de representación que estaba establecida en el contrato constitutivo cuando la sociedad estaba plena o estaba en plena vida, no en liquidación? ¿Y qué sucedería, por ejemplo, en el caso que entendiéramos que esto es así, si hubiéramos tenido durante la vigencia de la sociedad un órgano o una representación, mejor dicho, unipersonal, el presidente del directorio, y tuviéramos directamente, tuviéramos liquidadores plurales, más de uno? A ver, la mayoría de los instrumentos constitutivos no dicen nada en orden a la representación, a lo sumo dicen cómo se va a componer el órgano de liquidación, o los liquidadores, si va a ser el órgano de administración, o si los socios lo van a designar. ¿Qué encontramos en la ley en esto? El artículo 102 me parece que era, o sea, la ley habla indistintamente de liquidador y liquidadores, con lo cual la primera conclusión sería, puede ser uno o pueden ser más de uno. El artículo 105, en orden a determinar, ¿a quién va a determinar si va a ser unipersonal o pluripersonal? Dice que el que manda es el instrumento constitutivo. El instrumento constitutivo va a decidir quiénes van a ser los liquidadores o cómo se van a designar. En su defecto, se aplicará supletoriamente la ley y la ley dice que será el órgano de administración el encargado de la liquidación, o en su defecto lo elegirán los socios por las mayorías establecidas, quienes decidirán cómo y quiénes serán los liquidadores. Y si no se ponen de acuerdo, si no aceptan los liquidadores designados, etcétera, habrá que ir a un juez. Si el juez los designa y designa liquidadores plurales, seguramente este problemita de la representación no lo vamos a tener porque seguramente el juez lo va a resolver. De igual manera, quizás, si son los socios los que lo designan, porque el único artículo que habla de representación es el 105. El 105 dice los liquidadores, y lo dice en plural, en una interpretación literal, serán los encargados de representar a la sociedad. Y el 105 también establece que los liquidadores tendrán las facultades o podrán realizar, tienen la capacidad para realizar todos los, o están legitimados, para realizar todos los actos tendientes a
liquidar el activo y cancelar el pasivo. Nosotros sabemos que, un poco siguiendo la línea de María, que la capacidad de la sociedad durante la etapa liquidatoria no se reduce, sigue siendo exactamente la misma. Hay un giro en orden a la actividad, quizás que es tendiente a la liquidación, pero los liquidadores pueden hacer cualquier tipo de acto jurídico, pueden comprar, vender, transformarse, fusionarse, con lo cual la cuestión de la legitimación no es una cuestión menor. El propio artículo 105 también dice que puede haber instrucciones de los socios. Ahora, si el instrumento constitutivo no dice nada, si los socios cuando designan liquidadores plurales tampoco dicen nada o no refieren nada en orden a la representación, la ley no me dice más nada, voy al Código Civil y Comercial de la Nación en función de la remisión normativa del artículo 150 y tampoco encuentro nada. El artículo 108 me dice que las obligaciones o que los liquidadores estarán, las obligaciones y las responsabilidades de los liquidadores se rigen por las establecidas por el órgano de administración, pero sabemos que no todas, porque en realidad las normas referidas a remuneración de directores no aplican a los liquidadores, la cuestión de la duración en el cargo tampoco aplican. Entonces, en un caso como el planteado, si yo tengo más de un liquidador, si se designaron y los socios no dijeron quién lo representaba, ¿cómo es la representación? ¿Quién está legitimado para obligar a esta sociedad? Y esto en mi actividad de fedataria viene y me dice, a ver, ¿cuál de los liquidadores firman? ¿Todos? ¿Es una representación conjunta? María se ríe porque comparte la profesión. ¿Es una representación indistinta? No tengo duda que se aplique el artículo 58 in totum, es decir, que la legitimación, el representante legal obliga a la sociedad por todos los actos que no sean extraños al objeto social y que se aplican las excepciones del 58. Ahora, si no dijeron quién, ¿tengo que inferir que es representación conjunta? No lo dijeron. ¿Podrán los liquidadores elegidos, 3, 4, 5, designar entre ellos un presidente de los liquidadores? ¿Estará bien? Yo tengo que otorgar, o los terceros que se vinculen con la sociedad, tenemos un tercero de buena fe, hay que darle protección y tiene que haber seguridad en el tráfico mercantil. La verdad, para mí es un interrogante, ¿eh? No lo tengo resuelto. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Y termina el panel, excepto que llegue el doctor Dazo, el doctor Efraín Richard, con su trabajo Derecho de suscripción preferente y capitalización de pasivos, en la página 37 también del tomo 4. Empecemos ahora, ¿eh? Sí. No es retroactivo el tiempo. Hola, la ley 19.550, que vio la luz en el año 72 y ha cumplido 50 años de vigencia, tiene un gran equilibrio en toda esta etapa de disolución y liquidación. Así que eso es sumamente importante. Cuando interesa hablar de derecho de suscripción preferente y la eventual suspensión de ese derecho de suscripción preferente. Hace pocos días, en uno de los tantos encuentros que tenemos con Manóvil, él criticó la disposición del 172.2 sobre suspensión del derecho de suscripción preferente, referido a cuando había su uso para suscripciones en efectivo, porque dice, esto de beneficiar a la capitalizando deudas anteriores se cubre cuando el accionista saca la plata del bolsillo y se la da directamente al interesado. Y por eso el proyecto del 19 elimina en este caso de suspensión. Les quiero comentar que esta misma crítica la hice yo en el año 1968. Cuando analicé el proyecto Malagarriga y Astiria, señalamos este punto y lo hicimos después con posterioridad, lo hice en mi tesis del año 67, y con posterioridad en el Congreso del 69 también lo marcamos a este tema. Pero es importante el derecho, o sea, la suspensión del derecho de suscripción preferente, porque eventualmente, si fuera un abuso de derecho, podría ser cuestionado. Pero en el 90% de los casos, señores, esto nace porque hay el derecho de suscripción preferente para deudas anteriores. Para arreglar el tema de la falta de capital, señores,
las causales del artículo 94.4 y 94.5. Y las opciones, ¿cómo se solucionan estas causales de disolución? A través de las opciones imperativas del artículo 96, que es liquidar, la etapa que nos enfrentaban recién, que eso después me reservo el derecho de intervenir, o capitalizando de múltiples formas. Y en general, los accionistas no quieren saber nada de poner un peso en ese momento de crisis. Y es muy bueno, esta es la teoría de los stakeholders, es muy bueno atraer a los proveedores, inclusive a los asesores financieros, a que participen de ese aumento de capital para que a la postre elimina la existencia del patrimonio neto negativo, porque al eliminar pasivo pasa a ver activo. Claro, ¿es repartible ese activo? No. Sin embargo, en el caso multicanal, a los 4 meses de lograrse algo así, se repartieron entre los socios 81 millones de dólares. Buen negocio el concursal. Bueno, yo creo que como esta fue una observación de Rafael, lamento que estuvo hasta hace un rato a la mañana, lamento que no esté acá, pero el que lo vea, transmítale que hizo una muy buena apreciación, que ya la habíamos descubierto con esa anterioridad. Hay muchos matices más. En la ponencia no me han sacado todavía la tarjeta. 1 minuto 30. No me han sacado todavía la tarjeta, ustedes saben que yo hablo rápido. Hay muchas cosas que nos pueden motivar a que busquemos armar una teoría general del derecho de las relaciones de organización personificada, dentro del cual se inserta la protección a la empresa, la relativa protección a los socios, la indudable protección a los terceros en cuanto a que el riesgo lo asumen los socios y, sobre todo, la protección a la empresa viable, tema que tampoco se puede aceptar. Bueno, aprovecho que esto como si fuera la roja. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahora sí vamos a dar curso a que nos indiquen quiénes quieren hacer preguntas o alguna intervención, recalcando que estas no deben superar los 30 segundos. ¿Me van pasando los nombres? Sí. ¿Gastón? Mirkin. ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Alguien más? No. Bien. Ah, no. Alicia Pereira. Alicia, sí, a ti sí. Perfecto. ¿Y? Bien. Bien, estamos. Gastón Pinnick. Adelante, a ver. Ay, sí. Tú le pasas un... Sí. Gracias. Perdón. No, mi comentario es muy breve sobre la ponencia de María Cesaretti y de Solange Jure Ramos. Respecto a la ponencia de María Cesaretti, me quedé pensando sobre el tema quién se demandaría, y ahí diciendo en alguna medida, yo creo que es solo la sociedad, y después la sociedad tendrá sus mecanismos internos para hacer lo que corresponda, y en el peor de los casos, ese acreedor podrá subrogarse en los derechos y demandar en forma indirecta a los accionistas. Y después, respecto a la ponencia de Solange, me gustó el final, porque me parece que la solución que das ante el vacío legal está muy bien, que es el propio órgano, como si fuera una comisión liquidadora, comisión fiscalizadora o un directorio, que decida en su seno cómo se quiere manejar. Con lo cual, a mí el tema de la representación plural parece exagerado, digamos, que todos los liquidadores, o sea, no parecería ser el espíritu. Ningún órgano de la ley de sociedades le exigen que vengan todos,
Con lo cual me gustó esa solución final, que es que el propio órgano decida. Un presidente, dos presidentes, digamos, dentro de su seno, el libro de actas y marca un mini reglamento según la complejidad del caso, ¿no? Si puede ser muy grande, puede ser un reglamento. Y si no, comisión tipo liquidadora. Así que nada, eso nomás. Guillermo Mizrahi. Buenas tardes. Bueno, ante todo un saludo a María y que me le lleve un abrazo a tu tío, ¿verdad? A Oscar. Vale, que con tantos congresos estuvimos juntos tantos años. Bueno, justamente me quiero referir a lo que planteó María y el tío original, es verdaderamente original. La sociedad no muere nunca, no desaparece nunca, eterna, es Dios. Fíjate que en el proceso liquidatorio hay una publicación edictual. Entonces se dice que se va a liquidar o se llama a los que presenten sus créditos o lo que fuere. Terminado el proceso liquidatorio, se acabó. Y sí, alguno no cobró, está bien, y no cobró. Pero también hay una seguridad jurídica que tiene que haber. ¿Y quién va a reclamar? ¿A quién le van a reclamar? A mí me quedó una parte de un activo, ¿verdad? Y bueno, me lo llevé y me lo gasté, pues si fuera dinero, o lo vendí. ¿Y qué pasa? Quedo siempre con el San Benito encima, con la espada de Damocles, porque puede aparecer uno. ¿Y cuál es el tiempo de prescripción? No hay una caducidad, pues la ley de sociedades marca plazos de caducidad en su gran mayoría, no son de prescripción. Es un tema peligroso, María, es un tema peligroso porque la sociedad sigue, bueno, hay que decirle a Cesaretti que es peligroso. Eso por un lado, es decir, yo creo que terminada el proceso liquidatorio se acabó. Nos guste o no nos guste, es así. Y una palabra también para María Solange, en lo que planteó. Primero los que lo representan son los liquidadores, punto. Ahora, si es una liquidación colectiva, y bueno, cualquiera de ellos, la ley no dice que los van a representar en su conjunto. Me parece un poco, sí, no hay respuestas. Desde el interesante planteo que hace, llegamos a la conclusión de que no hay una respuesta definitiva, pero dejarlo abierto también es un poco peligroso, ¿no? Dejarlo así. Yo creo que el liquidador que se arroga el derecho de tomar un camino y decidir, y bueno, sirve para todos. Muchas gracias. Gracias. Alicia Pereira. Acá adelante. Bueno, son dos comentarios para la ponencia de la doctora Cesaretti y para la ponencia de Solange. Bueno, yo opino, lamentablemente María, opino igual que el doctor Mizrahi. La publicidad dictal para mí es determinante, porque una vez que publicaste dictos, bueno, lo lamento, no viniste, se terminó, porque tal cual, abierto in eterno no se puede. Y respecto de lo que planteó Solange, me parece que en el momento que los liquidadores asumen el cargo, porque vos hiciste la diferencia, si es una liquidación impuesta por el juez va a decir quién es el que representa. De la misma manera, lo que vos proponés, en el momento que asumen, digan quién representa. Y de esa manera estamos tranquilitos. Ahora tú. Bueno, ¿se escucha ahí? No. Bueno, las ponencias relativas a liquidación, en general lo que plantean es la complejidad que tiene este procedimiento, ¿no? Que uno lo estudia como la realización del activo y cancelación del pasivo, pero en la realidad de los hechos todo es mucho más complejo, todo es más largo y no es que la fábrica se cierra un día, se vende todo, sino que la empresa quizás tiene que concretar nuevas operaciones, nuevas compras y el proceso tarda años, años y años. Respecto de la ponencia de Oscar Cesaretti,
tengo mis dudas respecto de lo que él plantea y quizás también sería extensible en este caso no solo el tema de la publicidad por edictos, sino también la regla de que el dividendo percibido de buena fe es irrepetible, con lo cual el accionista que cobró su cuota de liquidación sin ningún vicio, sin ningún fraude, me parece que debería estar cubierto y no sujeto a posteriores reclamos. Respecto de la ponencia de la doctora Yure Ramos, que es muy interesante y plantea una cuestión que es verdad, no está regulada, no está resuelta. A mí hay quizás la duda que se me genere y que me gustaría consultarle es si el órgano previo venía funcionando en forma plural, el órgano de administración natural, y luego se lo reemplaza por una comisión liquidadora cuyas reglas no se fijan, sino se aplicarían las mismas reglas precedentes que traía funcionando. Y respecto del doctor Richard, que bueno, como siempre con su lucidez, yo lo que entiendo respecto al derecho de suscripción preferente, que es una rigidez excesiva que tiene nuestra ley, una traba a la obtención de financiación y que tendría que tender a flexibilizarse lo más posible, sobre todo en estos casos. Sí. Gracias. Creí que se habían olvidado de mí. Yo no me voy a referir a ninguna ponencia. Porque aquí, en el disenso, se construye el sistema. Entonces, no. Y aquí también hay que verlo como sistema, y no quizás una norma sola, sino muchas. ¿Y a qué vamos a estar? Acá me dio la impresión que priman las formas sobre la sustancia. ¿Cuándo nace una sociedad? ¿Cuando se inscribe? Ah, bien, gracias. Cuando se constituye, artículo 141. ¿Y cuándo muere? Cuando se inscribe. Cuando no quedan bienes activos ni pasivos. Pero más de una vez inscriben que se dio por terminado y aparecen bienes, lo he visto, hay que leer la tesis de Macaño, extraordinaria sobre este punto, donde la sociedad sigue viviendo, tendrá que hacer algún trámite despejatorio. Señores, la sociedad causales de disolución y etapa de liquidación. No hay etapa de disolución en el derecho argentino, en otros derechos sí. Y no son sinónimos disolución y liquidación porque no van solas. Causales de disolución y etapa de liquidación. La única que la deciden necesariamente es la etapa de liquidación, salvo cuando hay quiebra, la decide el juez, si no los socios. Pero las causales de disolución a veces son automáticamente. Se presenta un balance y se ve un patrimonio neto negativo. Está acreditada una etapa, una causal de disolución y aparece Le vamos a reclamar los liquidadores, yo a propósito hice un punto. Los liquidadores le vamos a exigir que le digan a los socios que devuelvan dinero y eso será suficiente para pagar todo el pasivo. ¿No será que también tiene que llamarlos para que se pongan conforme el artículo 99, no por la tipología societaria, sino por la teoría general de la responsabilidad para las relaciones de organización personificadas, que lo prevé el 99? De ese artículo no se habla. Esta mañana lo desafié que me dijeran cuál de las comisiones había. Nada. El 59, el 150 y pico y el 175. 275. El 99 nada. Y el 99 es la piedra, digamos así, la piedra que se abría cuando decía ábrete sésamo, en favor de los acreedores, pero la mantienen cerrada. Y esto es una responsabilidad de los liquidadores, no, es una responsabilidad de los socios. Los liquidadores no pueden cerrarlo si hay pasivo pendiente o activo, y eventualmente hay que reabrir la liquidación. Y señores, durante la etapa de liquidación decidida por los socios o por el juez, en caso de quiebra, se tienen que seguir produciendo los balances. Y se mantienen las asambleas. Entonces, cualquier problema que haya, llamen a asamblea y resuelvan si es plural, singular, o si hay que prolongar la etapa de liquidación,
y las discusiones múltiples que se pueden hacer. Entonces, sigamos en algo. Lo importante es el patrimonio. Mientras hay patrimonio, hay vida. Y el patrimonio puede ser positivo o negativo. Las inscripciones registrales son publicitarias, pero de ninguna forma significan la autopsia de la sociedad. Muchas gracias. Bueno, después de lo que dijo Hugo, queda muy poquito. Yo voy a hablar, Guille, porque yo soy la comadre de Oscar Cesaretti, así que voy a defender la ponencia de Oscar. A mí me parece como que, digamos, la ley de sociedades lo que hace proteger es toda la actividad y en sí la responsabilidad total en la vida societaria. Pero dentro del ámbito y una vez en etapa de liquidación, no estoy hablando de grandes compañías, pero las compañías medianas, que es lo que creo que está refiriéndose, donde los socios tienen identidad con el órgano directorio, conocen específicamente qué es lo que pasó. Y tenemos muchos vivillos en las sociedades, donde liquidada que sea, más allá de que Juan es un experto en dividendos y que va a decir todo lo contrario que tú dices, liquidada que sea, se conocen que hay muchas veces, y a falta de registros universales y falta de registros nacionales, se conoce qué es lo que, qué patrimonio hay y qué deuda también existe. Yo creo que la etapa de liquidatoria, apoyo la ponencia de Oscar y de María, pura y exclusivamente por el principio también de la responsabilidad general existente en el derecho civil. Y respecto a lo de Karina, también me gustó la ponencia, esta actividad que debe tener el Contralor, que precisamente lo que se está buscando acá es que no desatendamos el pasivo que se encuentra y que los organismos de Contralor tengan más control respecto a los pasivos que pudieran existir y que no haya estas sociedades fantasmas. Nada más, gracias. Bueno, yo soy la última de los comentarios. Soy uruguaya y el régimen uruguayo abreva en el derecho argentino claramente y, como decía el profesor Richard, en definitiva, la disolución es un acto instantáneo que incluso a veces sobreviene en forma automática, la liquidación nos supera y a veces en varias décadas todo ese proceso liquidatorio material que muchas veces, en la medida en que no se ha extinguido pasivo y activo, aún inscripto, subsiste materialmente y habrá que enmendar lo que es el asiento registral mismo. A veces el asiento registral nunca se materializa y lo que nos sucede en el régimen uruguayo es que aún materializado, que implica una extinción del propio asiento registral, tiene un efecto a nivel del registro, cosa que también se conversó mucho en este congreso, en muchos módulos, referido a lo que tiene que ver con la eficacia del asiento registral, que trasciende en medida, porque tiene que ver con aspectos formales, el derecho sustantivo societario de la subsistencia de la personalidad jurídica que se sustenta, en definitiva, en la existencia de elementos patrimoniales que sostienen la subjetividad y no tanto en los aspectos formales. Si les parece bien, vamos a dar paso al derecho de réplica que cuentan, estamos muy bien de tiempo, pero no abusemos de eso, cuentan con 2 minutos cada uno de los ponentes. Cómo no, con gusto. Adelante. Es un segundo nada más. Sí. Lo que pasa es que si desorden... Ah, está. Dale. Dígalo. Pero no podemos abusar porque ahí... Sí. Viendo lo que la propuesta de la ponencia y lo que explicó Efraín, yo no leí la ponencia, me disculpo, pero lo primero que nosotros deberíamos abordar es que acá dice cancelación registral. Entonces, yo comparto lo que dice Efraín, que si hay bienes, si hay activo y pasivo, se debe reabrir. Pero lo primero que tienen que hacer es cancelar la cancelación. O sea, sí. Exactamente, o sea, lo primero, porque ahí entonces quiere decir que esa etapa de cancelación registral se terminó, ya no existe más, porque y publicar los edictos, nada Gracias. más que eso. Sí, ahora sí vamos por el mismo orden, si te parece bien a ti. Si no, vamos con Karina. Me dejan
El señor presidente solo hizo una observación de que hay que facilitar las capitalizaciones. Y comparto totalmente. Hoy no, ustedes van a ver que con el tema del ejercicio de suscripción preferente no hay ningún caso, salvo uno de un banco, no ha habido ningún caso que se hayan opuesto. Es más, no lo usan. Están despatrimonializados y quieren que los acreedores lo solucionen, pero ni siquiera capitalizando, sino con quitas. Esa es la forma donde modifican el patrimonio. Así que yo coincido, la línea, usted va a leer la ponencia, está en ese mismo sentido, y la crítica es meramente, yo diría, académica. No es, en la práctica no ocurre, tanto de Manóvil como la mía vieja, es una crítica académica y comparto su observación y me adhiero a ella. Y me disculpan porque... Cómo no, muchas gracias. Me están llamando de otra comisión. Adelante. No tenía ganas de ir, pero... Ahora, si les parece, seguimos el orden. Un ¿sí? segundo nada más, ¿Cómo solo no? agregar al comentario de la doctora Lucía Spagnolo, que la ponencia busca y apunta a un mayor control estatal sobre estos procesos para que no resulten sine die en el tiempo, con independencia de los avatares que tenga cada uno de estos procesos en su desarrollo. Y el doctor Efraín, que se me fue, dijo, el doctor Richard, perdón, dijo algo que me pareció fundamental y justo se fue, que es empresa viable. Tenemos que ver si la empresa es viable o si detrás de la máscara de una empresa viable hay otra cosa. Por eso se requiere el mayor control estatal. Gracias. Gracias. Y ahora sí te damos curso a ti, en representación de Oscar Cesaretti. En representación. Yo hablo en representación, por las dudas. La responsabilidad es de otro. Hablo en nombre de representación. Bueno, justamente sí, lo que se plantea es, primero que nada, por ahí yo lo dije muy rápido cuando estaba exponiendo la ponencia, una de las bases por las cuales nosotros hablamos de la subsistencia de la sociedad es justamente la existencia de un patrimonio, sea activo, sea pasivo, si hay patrimonio, tiene que haber un ente que sea el titular de ese patrimonio, no puede quedar colgado. Después, en relación a lo que decía el doctor Mizrahi, no va a ser eternamente, o sea, sé que lo decía para darle un poco más de, pero no va a ser eternamente, será en el plazo de prescripción de las acciones que tenga el acreedor, no va a quedar eternamente la sociedad esperando o los socios esperando. Y les ruego 2 minutitos para plantearles la situación opuesta, para ver si los hago cambiar de opinión. Si en vez de pasivos han quedado activos, ahí, claro, si decimos que la sociedad... Esperen, déjenme que les cuente una situación que pasó en la realidad, en donde al escribano, no mía, de otro escribano muy conocido seguro de los que hace tiempo vienen a los congresos, el escribano Benseñor, le llegan con los papeles para hacer las adjudicaciones de los bienes y le dicen, acá está escribano, decretamos la causal de disolución, la liquidación, cancelamos, adjudique. Se pasaron de la raya. Y ahí, bueno, nada, se adjudicó, los bienes les correspondían a los socios. Entonces, a los socios les damos, pero no les pedimos. Si hay activos, se los damos. Pero si hay pasivos, no les pedimos nada. Gracias. Seguimos. Muy bien, María. Y voy a decir algo de la ponencia de María para apoyar a María. No solamente eso, sino que además por ahí en Córdoba, por ahí hay muchos lotes, o en las sierras aparecen inmuebles vendidos o transferidos por lotes, y a los años alguien quiere escriturar y la sociedad ya no existe más, no queda nada, ni nada. ¿Qué pasa con esos lotes? ¿Son res nullius? No son res nullius, son de la sociedad. Entonces, de alguna manera... Bueno, si no, termino y después le paso. ¿Sí? ¿Le parece? Pero eso era todo. Estoy de acuerdo con María 100%. En cuanto a la ponencia mía, ordenemos, ¿no? A la réplica, Juan, sí. Creo que sí. Yo creo que la respuesta es sí a la pregunta tuya. Si yo tengo en la etapa de liquidación, tengo que aplicar o podría eventualmente aplicar las normas de representación que me establece el instrumento constitutivo durante la vigencia de la sociedad. El problema es ese. Si yo tenía una representación unipersonal y tengo liquidadores plurales, y como dice Alicia, que es una solución perfecta, que entre ellos, cuando asumen, designan un representante. El problema es cuando no lo hacen.
¿Sí? Entonces yo tengo en el instrumento constitutivo una representación unipersonal. Los liquidadores no designaron. Entonces, una de las ideas era, gracias Gastón por el apoyo, era, che, entre ellos, ¿están legitimados para elegir un representante legal? Esto es válido porque una cosa es plantearlo, decirlo, y otra cosa, y el doctor Mizrahi, muchas gracias, yo no puedo inferir de la ley que cuando yo tengo un órgano colegiado la representación indistinta, no lo puedo encontrar y me parece hasta un poco peligroso desde el punto de vista de la seguridad jurídica, y acá sí me pongo en escribana, cuando uno tiene que otorgar un acto jurídico que la sociedad quede obligada, desde la venta de un inmueble, vamos al extremo más extremo, hasta el otorgamiento de un poder, y viene uno y dice, bueno, yo represento a la sociedad, no, pero tenés ahí 3 más. Y entonces, ¿queda la sociedad obligada o no queda obligada? Por eso me parece que la representación indistinta yo no la veía y me parecía un poco peligrosa, nada más. Yo iba a hacer un comentario que en realidad no es de liquidación, por eso es que no lo dije, pero era el caso de patrimonio todavía en una sociedad. Yo hice una escritura, de Escribana Capital, hice una escritura de un inmueble de San Juan, donde se había iniciado el juicio por escrituración en San Juan, se había llegado a la sentencia condenatoria, al juicio de escrituración, y se había iniciado la ejecución, y quedó ahí como por 20 años. Cuando el cliente intenta y quiere volver a reactivar el expediente, la sociedad estaba en quiebra en capital. Entonces, por fuera de atracción, se vino hasta acá a Capital, se inició un incidente tardío, 25 años tardío, o sea, no es que era tardío y en el incidente se reconoció en los efectos de la sentencia ejecutoria como condenatoria y de fecha anterior, con lo cual le dieron lugar. En mi caso firmó el síndico por la quiebra, no había una liquidación. Pero si hubiera habido una liquidación, ¿qué pasa con esta sentencia condenatoria a favor de esta persona? Bien, muchas gracias. Les agradecemos, no sé si tenemos algo más. Y agradecemos a todos el compromiso y la puntualidad y damos curso al café. ¿A quién le devuelvo el micrófono? Me lo quedo. Claro, ahora me toca a mí.